inversoras! Aquí estoy para más un vídeo, ¿eh? Y en este vídeo aquí vamos a hablar de gestión del riesgo. Gestión del riesgo, ¿qué es eso, Karini? Bien, gestión de riesgo para ti que vas a empezar a invertir en bolsa o hasta mismo tú que ya invierte en bolsa, es algo importantísimo que tienes que hacer, ¿vale? Si quieres de verdad tener rentabilidad con tu capital, hacer la gestión de riesgo es primordial para tu vida en la bolsa de valores. Sí, en la bolsa de valores. Yo tengo un profesor, ¿no? Digo tengo porque yo sigo acompañando a él, que así cuando yo empecé a invertir en bolsa, él nos decía, tú puedes no entender nada de bolsa de valores, no saber cuándo tienes que comprar, no saber cuándo tienes que vender, tú puedes ni saber por qué estás aquí. Puedes no tener, vamos a decir, ¿qué más? Tener ningún conocimiento en bolsa mismo, nada de home broker, nada de nada. Pero es importantísimo que tengas y hagas la gestión de riesgo, que tengas la tuya y hagas la gestión de riesgo, ¿vale? ¿Qué consiste en dividir el patrimonio que tienes a la hora de invertir? No estoy hablando de la diversificación de la cartera, que es un tema para un otro vídeo, ¿vale? Pero coger tu capital, ¿vale? Y dividir para cada acción que vas a comprar, dividir este capital mediante estas acciones. Hasta mismo porque yo podría hacer una cuenta aquí muy sencilla de que, vale, tengo 5.000 euros, tengo 2.000 euros, vamos a hacer una cuenta fácil, 5.000 euros. Tengo 5.000 euros y voy a invertir en 5 empresas distintas de tecnología, industria, salud, consumo directo y financiero, ¿vale? Entonces, como tengo 5.000, voy a poner 1.000 euros en cada una, ¿vale? Só que hay aquí un detalle importante. Cada una de esas acciones cotiza a un precio distinto. Entonces, mis 1.000 euros divididos en estas acciones, yo no tendría la cantidad de acciones iguales, ¿verdad? Para cada una de estas. Una yo tendría, dependiendo de la acción, yo tendría 100 acciones, otra yo tendría 200 y tal, o sea, aquí entonces yo estoy dividiendo el capital, pero no estoy haciendo muy bien la diversificación total de mi cartera. No estoy haciendo la exposición de la cartera como tiene que ser, ¿vale? Entonces la idea de la gestión de riesgo, como yo la he aprendido, como me enseñó mi profesor en su día, es tú no solo dividir tu capital, pero dividir este capital, ¿vale? En tus inversiones, en este caso aquí estamos hablando de corto plazo, o sea, dividir mi capital en mis inversiones a corto plazo, que en este caso son las acciones, donde yo tengo que hacer un cálculo para saber cuántas acciones yo puedo comprar de acuerdo con el precio del activo, ¿cierto? Y también ver dónde yo voy a poner mi orden de stop gain, dónde yo voy a poner las ganancias en el bolsillo, dónde yo voy a poner mi orden de stop loss para limitar una posible pérdida, ¿verdad? La renta variable. Puede ser que de las 5 acciones que yo voy a comprar, alguna me diga, no, yo he decidido que no voy a seguir subiendo, voy a bajar. Entonces, la orden de stop gain me va a decir vamos a decir, cuál es la rentabilidad que voy a tener con esta oportunidad, con esta inversión. La orden de stop loss me va a decir cuánto de posible pérdida puedo tener. Y así entonces yo tengo el control sobre mi inversión. Pero la gestión de riesgo va más allá, ¿ok? Va más allá. La gestión de riesgo, bien hecha, me da una relación de riesgo versus ganancias. O sea, yo suelo comentar con vosotros que si yo voy a hacer una inversión y esta inversión me tiene un riesgo de 5%, 15%, 10%, lo que sea, yo tengo que buscar obtener de rentabilidad como mínimo 3 veces el tamaño del riesgo, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque si empezamos a invertir, vamos a imaginar que estoy haciendo una inversión y estoy arriesgando 1 euro y salgo con 1 euro de ganancias. Si yo estoy obteniendo 1 euro, puse 1 euro de pérdidas y 1 euro de ganancias. Si yo obtengo ganancias, ¿qué pasa? Yo voy a salir con 1 euro de ganancias, pero yo tengo que pagar comisiones al broker, ¿verdad? Entonces, la verdad, yo no gano dinero, el dinero que gané se quedó con el broker. Es una cuenta sencilla y hasta
mal hecha, pero para que podáis entender bien. Pero, ¿y si es al revés? Yo salí con 1 euro de pérdidas y también tengo que pagar 1 euro al broker. O sea, estoy saliendo aquí negativa en 2 euros, ¿verdad? Ahora vamos a poner que yo voy a arriesgar 1 euro y voy a buscar 2 euros de ganancia, ¿vale? Si yo salgo con ganancias, yo gano 2 euros. 1 euro se queda con el broker, el otro euro es mío, ok. Pero sigo aquí con la pérdida, ¿verdad? Si salgo con 1 euro de pérdidas, tengo que dar también más 1 euro al broker. O sea, 2 por 2. Estoy en el 0 a 0. Ok. ¿Y si yo pongo 1 euro de pérdidas y 3 euros de ganancias? Vale. Si yo salgo con pérdidas, entonces yo voy a perder 1 euro y tengo que pagar más 1 euro al broker. Son 2. Pero si yo salgo con ganancias, yo gano 3. De estos 3, yo tengo que dar 1 al broker y me quedo con 2. La cuenta empezó a mejorar, ¿no? Entonces yo suelo utilizar una relación de 3 para 1. O sea, para cada 1 euro que voy a arriesgar, voy a buscar obtener de ganancias de rentabilidad, ¿vale? Como mínimo 3 veces más que eso. Si yo tengo un cierto límite en mi cartera. ¿Qué quiero decir con eso? Mis operaciones tienen un riesgo en media de 7%, ¿vale? Hay operaciones mías que el riesgo es de 3%, 4, 5, 6, 7, hasta 7. No me gusta ultrapasar, llegar a 8%, por ejemplo, de riesgo. 9, 10, 15, jamás. 20, nunca en la vida. O sea, paso de 7, ya no. Ya muchas veces he decidido no hacer una compra en una acción porque el riesgo pasaba así de 7%, pasaba de esta media mía, y entonces yo no. Vi que después la acción subió muchísimo, sí, la vi que subió muchísimo, pero por no se encajar perfectamente en lo que yo buscaba, ¿vale? Porque yo necesito empezar a crear reglas para poder invertir. Comprar solo acciones que están alimentando de precio. Por ejemplo, importantísimo, poner orden de stop loss siempre por debajo del precio 7%. Un ejemplo, Y poner mi stop gain, que es las ganancias en el bolsillo, 21% arriba del precio que estoy comprando. O sea, entonces yo tengo aquí ciertas reglas, un paso a paso que tengo que seguir para comprar mis acciones. Y eso es lo que me ayuda entonces a tener rentabilidad. Vale. Entonces, si yo tengo esta regla de 3 para 1, de buscar siempre 3 euros de ganancias cuando yo gane, y vengo a perder solo 1 euro cuando yo vengo a perder, es verdad que tengo que pagar comisiones al broker, pero yo salgo ganando. Hasta mismo porque, si yo sé cuánto yo tengo que comprar, en este caso aquí, compro acciones que están aumentando de precio, la mayoría de mis operaciones sí que son exitosas, porque yo estoy invirtiendo mediante la tendencia. Aquí en este canal yo puse un vídeo explicando cuándo comprar las acciones. Entonces, asiste al vídeo que vas a entender cuándo comprar. Entonces, si yo sé cuándo yo tengo que comprar la acción, sí queda más fácil. Como eso aquí es renta variable, yo no controlo, después que mi orden de compra es ejecutada, yo no controlo lo que va a hacer el mercado, ¿verdad? Como yo no tengo el control sobre eso, al menos así también estoy en riesgo. Yo sé que si sube, después que la compré, yo voy a obtener 21% de rentabilidad, por ejemplo. Si baja, yo voy a salir con una pérdida de 7%. Una pérdida de 7% de esta operación, no es una pérdida de 7% de todo mi capital. Porque la gestión de riesgo no para solo aquí. La gestión del riesgo la puedo seguir. O sea, partiendo entonces de esta regla de 3 para 1, yo determino una cantidad de riesgo. Después, yo también determino cuál va a ser la exposición total de mi capital. ¿Cuánto estoy dispuesta a perder entre todo? Si me ejecuta todas las órdenes de stop loss, ¿cuál va a ser el porcentaje? ¿10%, 15%, 20%, 50% de todo mi capital? ¿Cómo va a ser eso? Fuera eso, también hay la exposición por operación. ¿Cuántos por ciento? 1, 2, 5, 10, 20% por operación. O hasta mismo la exposición de la cartera en sí. ¿Vale? Y al hacer esta gestión de riesgo, entonces, yo tengo un control sobre todas mis operaciones. Yo sé cuánto puedo ganar cuando se me ejecutan todas las órdenes de stop gain. Orden de stop gain es una herramienta que se utiliza para cuando la acción, después de comprar, la acción empieza a subir, 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 entonces llega a un determinado precio, ella se vende automáticamente y este dinero va para tu cuenta. Así como también, si me ejecuta todas las órdenes de stop loss,
orden de stop loss es la herramienta de seguridad, para mí la mejor que hay. O sea, si compré la acción y esta empieza a bajar más de 7%, me ejecuta la orden automática y las acciones son vendidas. Yo salgo ahí con esta pequeña cantidad de pérdidas. O sea, si me ejecuta tanto uno cuanto la otra, yo sé cuánto voy a ganar y cuánto puedo perder. Entonces eso me da, ¿sabes qué? Tranquilidad. Eso también me da seguridad a la hora de invertir. O sea, no es porque yo invierto en bolsa de valores, como suelo decir, que voy a invertir a lo loco, ¿verdad? Que voy a salir comprando sin saber por qué estoy comprando. Simplemente me aventurando, simplemente, como suelo decir, jugando en bolsa. No, es muy sencillo. Yo para hacer mi gestión de riesgo utilizo una plantilla, ¿vale? Es una plantilla donde yo pongo la acción que voy a invertir, también pongo el código, porque como yo invertí en el mercado americano, muchas veces hay una acción que cotiza en el mercado americano, cotiza en otro mercado y tiene el mismo código. Entonces yo pongo el nombre de la acción, el código, yo pongo la cantidad de acciones que quiero invertir, ¿vale? Pongo el precio a que quiero comprar esta acción o vender, que también se puede hacer dinero con la desvalorización de las acciones. Pongo también a qué precio voy a poner mi orden de stop loss, a qué precio voy a poner mi orden de stop gain. Y así entonces la plantilla ya hace el cálculo. Si estoy poniendo el stop muy lejos de donde yo debería poner, si el stop gain también está fuera, si esta regla de 3 para 1 está desajustada o está ajustada, si yo estoy buscando, la verdad, 2 euros para 1 euro que voy a arriesgar, o si está más, si estoy buscando 4 euros de ganancia para 1 euro que estoy arriesgando, ¿vale? Entonces, la plantilla me ayuda a tener esta idea. También si me estoy haciendo una adquisición mayor de lo que debería, de la cantidad de acciones, la plantilla también me va a enseñar eso. Por ejemplo, me va a decir que la exposición, que esta operación tiene un riesgo superior al límite, o que la exposición hasta mismo, y también una mayor exposición para la cartera, o hasta mismo que de los 5.000, vamos a imaginar que de los 5.000, estos 5.000, yo estoy poniendo 3.000 en una única acción y los otros 2.000 estoy dividiendo en otras acciones. Entonces la plantilla, por ejemplo, cambiaría de color, me avisando, Karine, tú no puedes hacer eso, tienes que disminuir la cantidad de acciones. Si no disminuir la cantidad de acciones, tienes que ajustar el precio del stop loss o el precio del stop gain. Entonces eso me ayuda a tener una claridad del tamaño del riesgo que yo estoy asumiendo a la hora de hacer estas operaciones. Entonces, como yo invertí en renta variable, la gestión de riesgo me ayuda a tener el control sobre el riesgo de invertir, ¿vale? Yo conozco a muchos inversores, ya que tengo un cierto tiempo invertiendo en bolsa, ya he escuchado muchas historias de gente que me dice, no, yo tengo aquí algunas acciones en la cartera y tal, y yo siempre pregunto, ¿has hecho la gestión de riesgo? Ah, no, ¿cómo se hace eso? Yo siempre suelo decir, tienes que saber no exactamente la cantidad de acciones que tienes. No es simplemente pensar, esta acción me cotiza 2 euros, entonces yo voy a poner aquí 200 euros y tal, me va a llegar a tantas acciones y ya está. No, va un poco más allá que eso. Tampoco es algo tan complejo de se hacer, algo tan complicado, algo imposible de hacerlo. Perfecto. Yo voy a dejar en los comentarios, donde se deja eso, en la descripción del video en YouTube, ¿vale? Un link donde yo voy a dejar una plantilla para vosotros. Es verdad que para dejar esta plantilla yo tendré que grabar un vídeo explicando cómo utilizar la plantilla también, pero bueno, lo dejaré. Entonces la idea es esta, que yo tenga esta conciencia del capital que estoy poniendo y cómo lo voy a dividir y cómo lo voy a proteger. Y también a qué precio yo tengo que poner mis ganancias en el bolsillo para hacer mi cuenta crecer. Que este tiene que ser el objetivo, ¿no? Hacer la cuenta crecer, buscar rentabilidad con nuestro capital. Porque si lo dejamos en la cuenta de ahorros, dependiendo del país donde yo vivo, ¿vale? Puede ser que la cuenta de ahorros me venga a pagar algo. Dependiendo del país que yo vivo, no, que la tasa de interés es negativa. O sea, que todo va a depender aquí del país que tú me estás asistiendo. Pero bueno, si decidimos invertir en la renta variable, en la bolsa de valores, en las acciones, es lo que estamos buscando. No es ganar dinero, y sí rentabilidad. O sea, estamos buscando hacer nuestro capital crecer poco a poco. Karine, rentabilidad no es ganancias.
Sí, rentabilidad es ganancias, pero ya voy a explicar por qué quiero hacer esta diferencia. Entonces, nuestro objetivo con la gestión de riesgo es tener esta claridad de dónde estoy poniendo mi capital y cómo lo estoy protegiendo. ¿Por qué? ¿Invertir en bolsa de valores? Sí, pero no hago inversiones a lo loco. Yo sé muy bien a dónde estoy poniendo mi capital y tengo un control sobre él. Es lo que me hace saber qué? Ir a la cama y a dormir tranquila. O sea, antes, cuando un cierto presidente hacía un tweet y la bolsa subía o la bolsa bajaba, tener esta orden de stop loss puesta en mis operaciones y hacer la gestión de riesgo es lo que me daba tranquilidad. Para que tengas idea, yo cuando empecé a invertir, yo empecé a invertir en Brasil, no sé si sabes, pero sí, empecé a invertir en Brasil porque era ahí que vivía. Y mediante una situación política, la bolsa cayó muchísimo. Tuvo una apertura con un gran gap. De hecho, cuando pasa eso, ocurre una cosa que se llama circuit break, que es vamos a decir así, un alerta donde hay un bloqueo de todas las operaciones de la bolsa. Y mediante eso, no se puede hacer operaciones por 30 minutos. Eso fue lo que pasó en Brasil. Si a volver a abrir la sesión sigue cayendo la bolsa, más, yo creo que era más de 10%, vuelve entonces a congelar todas las operaciones y después vuelve a abrir otra vez. Si sigue cayendo, entonces se cierra la sesión por este día. Entonces, para que tengáis idea, de repente a la noche salió una noticia muy fuerte de política en Brasil, corrupción, no sé qué, no sé cuánto. Ya sabemos que el otro día la bolsa iba a despencar, ¿no? Vale, a la hora de la sesión se despegó todo. Es verdad que fue una locura, pero yo tenía conciencia de cuánto capital yo estaba arriesgando en esta inversión. No solo, vamos a decir así, cuánto yo estaba expuesta a todo eso, cuánto yo podría perder de mi capital con toda esta locura. Yo no logré cerrar mis operaciones en su momento porque fue una locura, ¿no? Imagínate, todos que tenían dinero en bolsa querían cerrar sus posiciones o querían hacer alguna cosa. Entonces, no pude. Después, sí, cuando el mercado empezó a tener un poco más de tranquilidad, yo en su día cerré todas mis operaciones. Si fuera hoy, no tendría cerrado las posiciones, tendría mantenido o tendría esperado más tiempo hasta ver y tal. Pero en su día fue cerrado, fue lo que el profesor nos dijo para hacer, que era lo que él veía mejor para la situación. Pero bueno, pero nos dijo, si habéis hecho la gestión de riesgo rellenado vuestra plantilla, no hay mucho que preocuparse, es algo que no controlamos. Y sí, es cierto, era algo que no controlábamos, que estaba fuera del control. Después de todo eso, bien, el mercado brasileño volvió a subir, recuperó su tendencia alcista y sí, volví a, vamos a decir así, no me gusta utilizar esta palabra, pero vamos a decir que recuperó mi capital. Sí, volví al capital que tenía antes de toda esta locura. Hacerlo entonces la gestión de riesgo fue lo que me dejó tranquila, sabiendo que sí que es verdad que al otro día mis órdenes estarían una locura, mis inversiones estarían una locura, que yo estaría perdiendo dinero, pero que eso no, la verdad eso no me hizo perder el sueño. Yo fui a la cama, sí, preocupada, porque yo no tenía el control sobre eso, sobre la situación, pero a la vez también tranquila, de que vale, eso aquí es lo que hay, he decidido invertir en la bolsa, entonces sabía también de este tipo de situación que podría venir a pasar, ¿no? Que son riesgos que no lo controlas, no lo controlas, pero ya está. Y hasta mismo una vez uno de mis alumnos, uno miembro de la comunidad Inversores Independientes, dijo, Karine, después que descubrí la orden de stop loss contigo, me voy a la cama tranquilo. Yo pensaba, hombre, ¿cómo? ¿Tú no sabías de la orden de stop loss? Él, no, porque yo compraba las acciones por el banco. Y cuando compramos las acciones, la mayoría de los bancos es así, no nos permite entonces poner la orden de stop loss. ¿Y gestión de riesgo? ¿Tú crees que él hacía? Tampoco hacía gestión de riesgo, si no tenía conciencia de la cantidad de acciones que podría o no podría comprar para determinado activo. Había acciones que sí podría comprar más acciones, pero había otras que no, porque el riesgo ya ultrapasaba, ¿verdad? La exposición por operación, la exposición por la cartera y la exposición también de su capital. Entonces es eso, hacer la gestión de riesgo te va a dar claridad, te va a dar seguridad para invertir, te va a dar control para invertir. Yo creo que son tres cosas importantes, importantísimas. Claridad, seguridad
y control. Y eso invirtiendo en bolsa. O sea que yo puedo sí empezar a invertir en renta variable, invertir en las acciones, ¿vale? Y tener un control sobre mis operaciones. Y a la vez sentirme seguro de lo que estoy haciendo. Seguro o segura de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y ver mi capital creciendo poco a poco, sin que yo tenga que hacer operaciones a lo loco, compras a lo loco, como suele decir, sin que yo esté jugando en bolsa. Yo creo que la gestión de riesgo también ayuda que el inversor no sea un jugador y que el jugador tampoco sea un inversor, porque la gente que juega en bolsa no tiene gestión de riesgo, no suele tener gestión de riesgo, porque a partir del momento que tú empiezas, sales de la figura de inversor y pasa para la figura de jugador, ¿no? Que es salir comprando y te da igual, tú no rellenas la plantilla de gestión de riesgo, no rellenas la plantilla, porque si rellenas la plantilla vas a ver que la operación que estás haciendo es inviable, que te frena, las operaciones, la plantilla te frena porque cambia de color, entonces no vas a hacer, porque vas a ver que está mal, entonces la gente no lo hace. No lo hace. El inversor, el jugador da una paliza en el inversor para cambiarlo y ven, todos tenemos en nosotros, pienso yo, el inversor y el jugador. Es como la analogía del lobo, ¿no? El lobo bueno y el lobo malo. ¿Cuál? Ahora no me acuerdo dónde está esta analogía, pero es una analogía indígena. Y la persona pregunta al paje, si no estoy equivocada, ¿no? ¿Quién va a ganar la pelea? Y él dice, ¿quién tú alimentar? Si tú alimentas el inversor, entonces bueno. Pero si tú estás alimentando el jugador que hay en ti, que eso no va lejos para ti, no. No va lejos, tú no lograrás ir muy lejos en la bolsa de valores. Yo sé de eso, porque desde que yo empecé a invertir, que yo empecé como un inversor, como todos, y en muchos grupos de gente que invertía y escuchando historias y tal, personas cercanas a mí que empezaron a invertir y no tenían idea de lo que estaban haciendo de verdad, perdieron dinero y muchos no volvieron a invertir en bolsa, no volvieron. Y claro, ponen toda la culpa ¿dónde? En la bolsa. Y no asumen la responsabilidad de decir, fui yo que empecé a invertir sin preparación ninguna, yo que empecé a invertir, no rellené la tal plantilla de gestión de riesgo. Y cuando la rellenaba, tampoco ponía ahí la orden de stop loss y stop gain. O después yo hacía un ajuste más abajo de mi stop loss, aumentando mis perdidas. O no ponía las ganancias en el bolsillo cuando tenía que poner y después la zona me bajaba y yo perdía dinero o salía con solo la mitad de las ganancias. Pero el problema está ¿dónde? ¿En la bolsa o el problema está en nosotros? Que no alimentamos bien el inversor. Dejamos al inversor pasar hambre y estamos siempre alimentando al jugador que hay dentro de nosotros. Entonces es importante dar alimento al inversor. ¿Y cómo doy alimento al inversor? Aprendiendo a invertir. Sabiendo que, vale, Karine ya me dijo que yo tengo que comprar acciones que están alimentando de precio si quiero obtener ganancias con la revalorización de la acción. También me dijo que es importante hacer un cálculo del riesgo, ¿no? Poner esta orden de stop loss, poner esta orden de stop gain. Importantísimo. También invertir mediante el broker, porque así yo tengo conciencia, ¿no? De que estoy utilizando una buena herramienta para invertir, tengo todo un control sobre mis inversiones. Alguien me abrió la puerta, ¿podéis creer en eso? Alguien me abrió la puerta y yo aquí grabando el vídeo, pues bueno, sigo aquí con eso. Hay que hacer una edición de este vídeo, o no creo que es necesario. Entonces, invertir mediante el broker también, porque el broker me va a dar todas las herramientas necesarias para invertir, ¿no? Ya que el broker fue creado para eso. Y el broker te enseña la gestión de riesgo, pero en teoría. Pero gestión de riesgo mismo es sencilla de hacer, es rellenar esta plantilla. Pero rellenar la plantilla mismo. Yo voy a dejar la plantilla disponible aquí, pero mi deseo es que rellenes la plantilla a la hora de hacer tus inversiones. También voy a poner un vídeo donde yo explico cómo rellenar dicha plantilla, ¿vale? Pero no te vale para nada descargar la plantilla si no vas a utilizarla. Es importante utilizarla. A la hora de poner cualquier acción en tu cartera,
utilizar la plantilla, rellenar la plantilla, vale, yo voy a ver aquí cuántas acciones esta plantilla me deja comprar. Y así entonces hacer el uso de la plantilla te va a dar claridad, seguridad y control sobre tus operaciones. No es porque inviertes en bolsa que tienes que salir haciendo las cosas a lo loco, sin tener conciencia de verdad de lo que estás haciendo. Pero no te olvides, antes mismo de empezar a hacer cualquier operación, si ya estás haciendo, hasta mismo repensar en eso, no te olvides de responder por qué y para qué vas a invertir. Y si te ejecuta una orden de stop loss, mismo con la plantilla rellenada, ¿cómo te vas a sentir? Tienes que pensar en eso también. Si te ejecuta la orden de stop gain, ganancias en el bolsillo, ¿cómo te vas a sentir? Si te ejecuta más de una operación, más de una inversión, si te ejecuta orden de stop loss, si pierdes dinero, ¿cómo te vas a sentir? Tienes que hacer esta observación. ¿Cuán importancia, cuánto de energía vas a dar para eso? Porque muchas veces hay ciertos inversores que tienen mucha dificultad y dependiendo de las creencias, dependiendo de cómo fue su vida, que no quieren perder ningún euro, que no aceptan perder 10% de su capital. Si eres una de estas personas, la plantilla aún más vale para ti, para que puedas al menos empezar a tener esta seguridad. No te olvides también que puedes empezar a invertir mediante la cuenta demo. Y en la cuenta demo también tienes que rellenar la plantilla de gestión de riesgo. Sí, inversores, la cuenta demo también te va a pedir para rellenar la plantilla de gestión de riesgo. O sea, si me tienes una cuenta demo, que ya he enseñado aquí en este canal cómo abrir una y utilizarla, pero si en la cuenta demo tú no haces gestión de riesgo, tú no pones orden de stop loss, no pones orden de stop gain, en la cuenta real tú me vas a decir que vas a hacer el mismo. O sea, que si vas a utilizar el simulador, también tienes que hacer la gestión de riesgo, porque así ya empieza a crear el hábito de un buen inversor. Rellenar su plantilla, poner las órdenes como tiene que ser puesta, hacer un pequeño control de tus inversiones. No es difícil, no es difícil, ¿vale? Invertir en bolsa tiene que ser simple y fácil. Somos nosotros que complicamos las cosas. No hay, vamos a decir así, no hay otra. Tan simple y tan sencillo como es que yo tengo una amiga que suele decir una expresión muy divertida que es tan fácil y tan sencillo como es. Sí, somos nosotros que complicamos. No rellenamos plantilla de gestión de riesgo, o sea, no damos la mínima importancia para la cantidad de acciones que estoy comprando, cuál es la exposición total de esta inversión mediante el capital que tengo, no doy ninguna importancia para el riesgo de esta operación, ¿verdad? No pongo orden de stop loss, o si pongo después la bajo y salto todas las reglas que yo mismo he creado, porque hay eso. Y si decides aprender con alguien, no te olvides de una cosa. Fue una publicación que hizo mi profesor otro día. Podemos aprender con el error de los demás y así atajar el camino. O entonces a dar con la cabeza en la pared 1000 veces hasta que se rompa y entre aquí las cosas como tienen que entrar. Y yo prefiero atajar. Por eso yo hago tantos cursos y sigo aprendiendo, sigo buscando conocimiento. Porque no quiero romper mi cabeza. No. Yo quiero aprender, yo quiero hacer las cosas bien hechas. Es verdad que una vez u otra cometemos unos errores, sí, pero si la mayoría de estos errores puedo evitar porque alguien me dijo que ya pasó por eso, que tuvo una mala experiencia, mejor, ¿no? Mucho mejor. Entonces yo cuando vengo aquí a compartir cosas con vosotros, es siempre pensando, si yo comparto eso, ¿va a ayudar a los inversores en su trayectoria de inversión? Sí, va a ayudar. ¿Estoy añadiendo valor para ellos? Sí, estoy añadiendo valor para ellos. Así que deja tu super like en este video si todavía no lo dejó. Deja también un comentario si te quedó alguna duda y no te olvides de suscribirte a este canal y tocar la campanita para ser notificado todas las veces que yo venga a publicar un vídeo. La idea es esta, de que nunca te olvides de no solo hacer tu gestión de riesgo, pero también de llevarla en serio, ¿vale? Llevarla en serio. Es una plantilla fácil de ser rellenada, que tengo certeza que solo tienes que crear el hábito. Así como creamos el hábito de levantar todas las mañanas y hacer la cama, si tú no haces la tuya muy mal, tienes que empezar a hacer. Lavar los dientes, ¿vale? Rellenar la plantilla de riesgo también. Y otra cosa, ¿tengo que estar rellenando esta plantilla todos los días? No, cuando vayas a hacer tus inversiones,
Cuando vayas a hacer tus inversiones, tú rellenas la plantilla. En mi comunidad yo digo a los inversores que como mínimo, que como la medida que comparto operaciones con ellos, entonces que una vez a la semana esta plantilla tiene que estar rellenada, ¿verdad? Una vez a la semana yo tengo que echar un vistazo a mi plantilla y vale, ver cuáles son las acciones que tengo que añadir en mi cartera, relleno la plantilla y así tengo claridad, seguridad y control sobre mis operaciones. Y voy a la cama como tranquila. Duermo tranquila y espero que tú también duermas tranquilo después de aprender a rellenar la plantilla de gestión de riesgo y tener el control sobre tus operaciones. ¿Vale, inversores? Así que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego.